Héctor Barriga, de verdad que es un privilegio tener un conversatorio con usted y poco a poco ir como entendiendo toda su carrera profesional, todo lo que lo hizo llegar tan exitosamente al mundo de hoy en el gremio del caballo. ¿Cómo describe usted la tierra que lo vio nacer, crecer y qué extraña de su terruño? Bueno, de todo, pues gracias por entrar a mi casa y pues tomarse el tiempo para esta conversación, como dice usted. Nada, o sea, usted sabe que el origen de nosotros y personalmente mío ha sido la tierra, ¿no? Y siempre he girado y hemos girado en torno a ese terruño, ¿no? Porque de ahí ha sido siempre lo hemos llevado como en la mente, en todo lo que hacemos, porque de ahí salió todo lo que mi papá nos enseñó, el legado que nos dejó prácticamente, que esa fue la gran riqueza. Y yo, donde esté y donde he estado, siempre no he olvidado esa parte tan bonita como es Pitalito y la tierra que nos vio nacer. Pitalito es una tierra de caballistas y ha producido, por así decirlo, los mejores chalanes del caballo criollo colombiano. La afición por los caballos vino de sus abuelos. ¿Quiénes fueron ellos y qué caballos tenían? Pues Pitalito sí, hemos gozado de ese punto tan importante que surgimos y surgieron mi papá y todo, pero no sé, quizás era era como porque ese era un pueblito pequeño, pero todo se hacía de a caballo y quizás el yegüerizo y todas las fincas que había, que mi papá decía que él trabajaba y montaba en esas fincas, de pronto gente con unos talentos, y pues mi papá, él desde los 12 años, él se dedicó a lo de los caballos y hizo fue creando su propio sistema, ¿no? Y de ahí surgió todo basado en eso, en ellos. Que mi abuelo realmente, pues él dicen que murió temprano y pues tenían finca y tenían caballos, pero pues no así. Mi papá se dedicó se dedicó toda la vida a eso, desde los 12 años. Descríbanos en sus palabras quién fue su señor padre, cuántos hermanos son ustedes y cuál fue la esencia que les inculcó para que todos sus hijos fueran exitosos en este difícil arte de montar a caballo. O sea, mi papá fue el que nos dejó ese legado. Nosotros somos 8 hermanos, 6 hombres y 2 mujeres. De ahí pues todos nos criamos en ese ámbito de los caballos y esa fue, como digo, la primera guapandela nos tomamos de los caballos y de ahí surgimos y estuvimos hasta una edad pues que creíamos que necesitamos también salir y subir un poco por muchas razones, ¿no? También era parte de los pensamientos de uno y querer salir un poco más adelante, ¿no? ¿Su padre tenía pesebreras? Sí, nosotros, mi papá, él tenía una finquita que todavía está allá en Pitalito, que quizás nosotros nacimos ahí, yo nací ahí, y de ahí con mi papá hizo unos 30 establos, que él mismo lo hizo, y se hicieron, y ahí fue como la cuna de todos, y de ahí arrancamos unos por una parte, otros por otra. Y papá pues sí, fue el hombre, es todo, el eje de todo,
de todo y de todas las cosas, porque él era un hombre supremamente creativo, trabajaba mucho, él hizo mismo sus pedreras y él hacía sus aperos, todo era el entorno de las necesidades de eso, él hacía de todo, para él no había ningún obstáculo de ninguna índole. ¿Cómo era ese diario vivir con los caballos y cómo se manejaba el tiempo para estudiar? Quizás sí, hubo un apunte, unas cosas que yo por lo menos estudié nomás primero y segundo de primaria y dejé 4 años sin estudiar porque me dediqué a ayudarle a mi papá, yo era el que le amadrinaba y con mi otro hermano Eduardo asistíamos los caballos y de ahí cuando yo entré nuevo a estudiar, yo entré ya tenía, no sé, 10, 11 años por eso prácticamente ni estudié hasta cuarto de primaria, pero dedicado ya yo ya estudiaba medio tiempo y el otro medio tiempo yo a los 12 años ya arrendé la primera yegua. ¿Recuerda qué andar era la yegua y cómo se llamaba? Sí, era una yegua fina de un señor, me escapa el nombre, que mi mamá le puso la corunta. La corunta es como un pescado, porque él era como delgadita y morita. Y esa fue la primera yegua que yo le arrendé. Pero yo estaba estudiando, yo tenía 12 años. Usted procede de una verdadera dinastía de hacedores de caballos, como lo es la familia Castro. Hábleme en especial de alguien que también fue muy importante para ustedes y para el gremio equino, que ya no nos acompaña, su hermano Anja. Sí, él fue el menor de nosotros. Y pues nada, desafortunadamente las circunstancias de la vida se lo llevó muy temprano. Él murió a los 36 años de un cáncer de páncreas y nada, no se sabe por qué razón surgió esa enfermedad y se lo llevó prácticamente en un año. Y fue muy duro para nosotros, lógico, porque ese era como lo último que nosotros llevábamos creciendo como persona, como montador, como el emblema de todos nosotros, porque nosotros pues, lo vimos como crecer dentro de lo mismo, ¿no? Él dejó a alguien un legado y que es su hijo, que gracias a Dios pues, es un hombre también de buen prospecto y brilla dentro de las cosas buenas en los caballos. ¿Usted considera que él fue muy exitoso en su carrera como chalán profesional? Sí, porque él era muy perfeccionista. Él era una persona que le gustaba que los caballos estuvieran en un punto muy exacto, ¿me entiende? Como lo que uno siempre quiere y lucha. Él era la persona que quería que el caballo surgiera de la mejor manera y le sacaba el potencial de la mejor manera. Él era muy habilidoso, tenía mucho, como creaba mucho y hacía que el caballo se mostrara de una manera muy importante. ¿La escuela que tuvo Ángelo, el ícono, fue su papá o ustedes también tuvieron mucho que ver con ese tema? Digamos, sí, pues el origen pues, de ahí en la casa, lógico, porque él montaba ahí en la casa. Después yo me lo llevé a trabajar conmigo y fuimos en Huacas, Popayán, y de ahí se fue con Pedro.
Estuve en el Valle con Pedro, después vino acá para la Sabana y aquí fue donde murió él, ¿se entiende? Pero siempre, claro, nosotros lo llevábamos como lo que era él, ¿no? La persona que siempre queríamos que estuviera con nosotros para todo, ¿no? De toda esa caballada que montó Añelo, ¿usted recuerda algunos ejemplares en especial que lo hayan llevado también a ser tan exitoso? Sí, él montó mucho a Conquistadora, la Sigilosa, la Mamá de Premio Mayor, todos esos animales que tenía San Marcos. La Yegua Fina, no escapa el nombre. Y sí, muchos caballos que claro, él lo hizo y lo hizo grandes.